Muchas gracias, señor presidente. Como siempre, es un placer venir al Parlamento Europeo para dar la opinión del sector pesquero representado por Europeix, en este caso, por un tema tan importante como es para nosotros el Mediterráneo. Voy a comenzar con una mala noticia y, a continuación, con una buena noticia. La mala es que, como ya se ha dicho anteriormente, el 93%, alrededor del 93-96%, según el comité STEF o el CGPM, está en mala situación, está sobreexplotado. Podríamos estar horas discutiendo si tienen razón o no tienen razón los científicos. Yo no lo voy a hacer, voy a asumir que es así. Pero la buena es que existe potencial de recuperación de los stocks del Mediterráneo y es muy alto, además. Y no lo decimos el sector pesquero, sino que lo dicen los propios científicos. Y además no es algo nuevo, sino que ya en los años 60, 70 ocurrió, por ejemplo, en España, y ha sido recogido en este libro del señor José Masip Cosín, que habla de 2 experiencias pesqueras en el Mediterráneo, donde contaba cómo en los años 60-70 la situación era mala. El sector, junto con el Gobierno entonces, con los científicos y con las Fuerzas Armadas, que se encargaban entonces del control pesquero, fueron capaces de poner una serie de medidas que permitieron revertir la situación. Ahora parece que nos encontramos en una situación similar. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues, en nuestra opinión, seguir aquel modelo, ese modelo de trabajo conjunto del sector con los científicos, con el Gobierno. Hoy existen las ONG, no existían en los años 60-70, hay que incluirlos también, pero tiene que ser la industria pesquera, el sector pesquero, el que tome la iniciativa para revertir esta situación. Y esa iniciativa debe tomarse con lo que aquí en Bruselas se conoce como el bottom-up approach y del que tanto se ha hablado en este Parlamento Europeo. Como digo, tienen que ser los propios pescadores, como ha comentado nuestro colega francés, los que tomen la iniciativa y, junto con el resto, propongan medidas para revertir la situación. ¿Qué estamos haciendo en España? Voy a hablar de España porque es el país que más conozco y donde estoy plenamente involucrado. Podría decir que algo similar se está haciendo, como ha dicho, en Francia, como ha dicho nuestro colega francés, en Italia, en Malta y en otros países. Aquí, en España, después de las reuniones que se han mantenido tanto en Bruselas como en Catania, y vista la mala situación de los stocks, nos hemos reunido en varias ocasiones, los científicos, el sector, el Gobierno, las ONG, y hemos consensuado una serie de medidas que todavía tienen que seguir profundizándose y hemos acordado adoptar un plan extraordinario de gestión para los próximos 3 años, 2016-2019. Entraría en vigor, si todo sale bien, en julio de este año, con una serie de medidas, algunas inmediatas, otras técnicas, otras de gestión y otras de mercado y comercialización. La inmediata es la creación de un grupo ad hoc, donde van a participar todas estas partes que he mencionado antes, donde se va a seguir evaluando estas medidas que se van a poner en marcha y se van a tratar medidas más específicas en función de las zonas GSA que tenemos en España. Podría ser esta probable el resto del Mediterráneo. Hemos adoptado también o propuesto la mejor regulación de la pesca recreativa y deportiva, limitando, por ejemplo, la actividad 5 días a la semana entre los meses de septiembre y mayo, puesto que hoy en día están pescando durante todo el año y sí que tienen un impacto. Se han adoptado medidas técnicas, como nuevas áreas de protección, tanto de juveniles como de reproductores, todo eso propuesto por la propia industria en coordinación con el Instituto Español de Oceanografía. Se han adoptado medidas para reducir tanto el esfuerzo como la captura de diferentes especies. Entre otras, se ha propuesto el pescar solamente 4 días a la semana durante los meses de invierno y otoño, reduciendo así el esfuerzo pesquero. Y para los pequeños pelágicos se ha decidido establecer limitaciones de capturas diarias, semanales, dependiendo de la especie. En cuanto a las medidas de gestión, se ha aprobado también el adoptar una serie de medidas de paralizaciones temporales. Hoy en día estamos parando un mes con 15 días de financiación del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero. Se propone que durante estos primeros años, en vez de un mes, se pare 2 meses y se financie un mes, con lo cual el sector pesquero, de nuevo, hará sacrificio, pero lo verá recompensado con la mejora de la situación. Y algunas medidas relacionadas con el mercado, con la comercialización, promoviendo el consumo responsable de pescados de temporada, añadiendo la información voluntaria en la etiqueta
de tal manera que ese valor añadido del pescado fresco y de calidad que ofrecen nuestros pescadores del Mediterráneo y, en su caso, una creación de una etiqueta de pescado capturado del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, y de eso voy a hablar en los próximos 5 minutos. Este es el reparto del dinero en la Unión Europea. Yo creo que más o menos ya todo el mundo a estas alturas lo conoce. Lo más importante es que 4.380 millones de euros se dedican a cuestiones relacionadas con pesca sostenible, 580 al control e inspección, 520 a la colección de datos, a todos los temas relacionados con los científicos. En cuanto a las medidas para la flota, nosotros pensamos que las más importantes se recogen en el artículo 33, que son las paradas temporales, la financiación de paradas temporales. Está previsto, puesto que tenemos planes de gestión en el Mediterráneo, está previsto que se puedan dar, de acuerdo con los artículos 9 y 10 del Reglamento base de la política pesquera común, y creemos que es una medida muy eficaz para reducir el esfuerzo pesquero y financiar o compensar de alguna manera esa parada temporal a los pescadores que se quedan sin realizar su actividad, compensarlo con ese dinero del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero. También está la medida del desguace, de la parada permanente, el artículo 34. Obviamente a los pescadores y al sector pesquero en general no les gusta desguazar. Desguazar significa desaparición de empleo, significa reducción de la generación de riqueza en las zonas altamente dependientes de la pesca, pero habrá casos concretos en los que será inevitable. Las medidas están hasta diciembre del año 2017. En los casos en los que se pueda, habrá que aprovecharlos. Luego hay una serie de medidas vinculadas con la conservación, y aquí esto sí que está muy vinculado a las medidas técnicas que se puedan adoptar. El artículo 39, por ejemplo, nos habla de apoyo a la innovación para alcanzar el rendimiento máximo sostenible y la eliminación de los descartes. Habla también el 38 de financiar la mejora de la selectividad de los artes de pesca y las técnicas de pesca para limitar el impacto que tienen sobre el medio ambiente y sobre las diferentes especies. El artículo 37, por ejemplo, habla del diseño de medidas de conservación. El 28, y lo he puesto en negrita porque consideramos que es importantísimo, la mejora de la relación y de los acuerdos entre los pescadores y los científicos. No nos queda más remedio que entendernos. Los científicos tienen que ser nuestros aliados, los aliados del sector pesquero. Y si, gracias al Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, conseguimos tener esas alianzas, pues mucho mejor nos irá a todos. Y lo mismo podría decir del artículo 40, que se refiere a la Red Natura 2000 y cómo mejorar la situación en estas zonas. También hay medidas especiales para la pesca artesanal, y en este Parlamento Europeo se ha hablado recientemente de ellas. Tanto medidas relacionadas con los programas operativos y los planes de acción especiales con incremento de la ayuda para esta flota, el cambio de motor, ayudas específicas para los jóvenes que quieren entrar a trabajar en el mundo de la pesca, para formación, etcétera, que creemos que deben aprovecharse. Hay otra serie de paquetes de medidas relacionadas con el control, que tiene que ver exclusivamente con los Estados miembros y que, sin duda, son necesarias. Si queremos que funcionen bien las medidas de gestión en el Mediterráneo, igual que en cualquier otro sitio, tiene que haber una serie de medidas de control efectivas, y yo creo que los Estados miembros tienen que hacer un buen uso de esa financiación que ofrece el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero. Y, como decía antes, la relación con los científicos es fundamental. El artículo 77 habla de la colecta de datos. Y ahí estamos convencidos, y lo hemos ofrecido a los científicos, que desde el sector pesquero podemos aportar mucho más y podemos colaborar a través de proyectos puntuales con estos científicos para mejorar esa colecta de datos que, al final, nos dé unas mejores evaluaciones y, por lo tanto, recomendaciones. En este cuadro, que lo he copiado, por cierto, de la Comisión Europea, se habla de todas estas medidas de forma resumida, no voy a mencionarlo de nuevo, y termino con las conclusiones. Necesitamos, está claro, tomar medidas, acciones inmediatas, pero desde abajo hasta arriba, con la involucración de la industria, del sector pesquero, que tiene que colaborar obligatoriamente con los científicos, con los gobiernos y con las ONG. Si tomamos las medidas adecuadas, podemos ser optimistas. El potencial de recuperación es muy grande, lo dicen los científicos, nosotros estamos convencidos de ello, pero está claro que hay que tomarlas ya. Los Estados miembros y la Comisión Europea necesitan invertir más en investigación y apoyar más a los científicos, que muchas veces se quejan Los Estados miembros tienen que tener en cuenta también que hay que tomar medidas para reducir la contaminación.
para mejorar la gestión de las zonas costeras y conocer y actuar contra el impacto de otras actividades humanas, porque siempre se pone el dedo acusador al sector pesquero, pero hay otras actividades humanas que también están teniendo un impacto importante en los ecosistemas del Mediterráneo. Y, por último, el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero puede ser útil y deberíamos aprovecharlo. Gracias. Merci, Javier. Tu as tenu ton temps. Bravo. Félicitations. Je passe tout de suite la parole à Monsieur Gianpaolo Bonfiglio.